CI. Circulatorio. Sangre. Y hematopoiesis. @ la chica del resumen. Cafasito web / la chica del resumen 2021 a 2023. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular, 8% del peso corporal. Está compuesta por matriz extracelular fluida, plasma 55-56%, y elementos formes, células 44-45%. Funciones. Transporte de sustancias nutritivas y O2 hacia las células en forma directa o indirecta. Transporte de desechos y CO2 desde las células. Distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras a las células y tejidos. Mantenimiento de la homeostasis, actuando como amortiguador, buffer, y participando en la coagulación y termorregulación. Transporte de células y agentes humoral del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos, proteínas extranas y células transformadas, cancerosas. Frotis sanguíneo / de sangre periférica. Técnica histológica utilizada para examinar la sangre, dado que al no ser sólida no puede estudiarse igual que un tejido. Se realiza mediante la punción de un dedo. Se coloca una gota de sangre directamente en un portaobjetos y se extiende sobre su superficie, arrastrando dicha gota con el borde de otro portaobjetos para producir una monocapa celular. Después, la preparación se seca al aire, se fija con alcohol etílico y setaín. En lugar de HYAE, se utilizan mezclas especiales de colorantes para teñir las células de la sangre como por ejemplo la tinción de May Grunwald o Giemsa, ambas contienen sales de eosina, como colorante ácido, y azul de metileno, como colorante básico. Se pueden apreciar eritrocitos / glóbulos rojos, células altamente eosinófilas con centros claros. Leucocitos, células más grandes con núcleos multilobulados. Plaquetas, células chiquitas, ligeramente basófilas. Las células no están cortadas, están aplastadas. Los gránulos de los leucocitos pueden encontrarse superpuestos con el núcleo. Componentes de la sangre. SANGRE. Matriz extracelular / plasma. Suero, plasma que carece de factores de coagulación. Agua, 91-92%. Determina una matriz extracelular fluida, líquida. Proteínas, 7-8%. Se hallan dispersas. No forman redes. Albumina, 80%. Transportadora, osmosis. Globulinas, defensa inmunológica, AIG, / anticuerpos y transportadoras. Fibrinógeno, cascada de coagulación. Otros, 1-2%. Electrolitos, Na, K, Cl, K, HCO3, etc. Sustancias nitrogenadas, urea, ácido úrico, creatinina. Nutrientes, glucosa, lípidos, A. Gases, O2, N, CO2. Hormonas. Elementos formes / componente celular. Eritrocitos / glóbulos rojos / hematies. Plaquetas / trombocitos. Leucocitos / glóbulos blancos. Polimorfonucleares / granulocitos. Neutrófilos. Eosinófilos. Basófilos. Mononuclears / granulocitos. Linfocitos. Monocitos. Elementos formes / componente celular. Eritrocitos / glóbulos rojos / hematies. Células anucleadas que carecen de organulos típicos. Elemento forme más abundantes. Almo se los ve como células redondeadas, eosinófilas, con un centro claro. Presentan forma de disco bicóncavo, diámetro de 7 a 8 m, espesor de 2,6 m en su borde y de 0,8 m en su centro. Esta forma maximiza el área de superficie de la célula, cualidad importante para el intercambio de gases. El diámetro del eritrocito se toma como valor de referencia para medir otros elementos encargados del transporte de O2 y CO2. En el torrente sanguíneo fijan O2 para liberarlo en los tejidos, y en los tejidos fijan CO2 para eliminarlo de los mismos. Presentan vida media de 120 días. La médula ósea produce continuamente nuevos eritrocitos para reemplazar a los eliminados. Órganos hemocateréticos, bazo, hígado y médula ósea. Plaquetas / trombocitos. Pequeñas estructuras anucleadas de tinción aproximadamente basófila.
Presentan sistema de endomembranas y mitocondrias. Presentan gránulos eosinófilos. Son porciones del citoplasma de los megacariocitos, células poliploides de la médula ósea, de los cuales deriva. Presentan un diámetro de 2 a 3 m y una vida media de 10 días. Intervienen en varios aspectos de la hemostasia, coagulación, adhesión plaquetaria. Inspeccionan el revestimiento endotelial de los vasos sanguíneos en busca de brechas o roturas. Leucocitos/glóbulos blancos. Células encargadas de la inmunidad e inflamación que según la presencia o ausencia de gránulos citoplasmáticos específicos se dividen en polimorfonucleares/granulocitos o mononuclears/granulocitos. Los gránulos citoplasmáticos pueden ser, azurofilos, lisosomas. Específicos, proteínas relacionadas con la función primordial del tipo de célula. Relacionada con la especificidad. Polimorfonucleares/granulocitos, filos H. Células que contienen gránulos específicos. Neutrófilos. Son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más comunes. Células con núcleo multilobulado, 5 lóbulos, con presencia de heterocromatina, densa, en la periferia y eucromatina, laxa, en el centro de los mismos. La cromatina laxa se debe a la abundante síntesis proteica. Presenta ausencia de coloración citoplasmática a causa de sus gránulos. Su diámetro es de 10 a 12 m. En las mujeres, el corpúsculo de Barr, el cromosoma X individual condensado inactivo. Cromatina densa, se ve como un apéndice en forma de palillo de tambor H en uno de los lóbulos nucleares. Su función principal es la fagocitosis bacteriana llevado a cabo por lisosomas, gránulos azurofilos, y proteínas/enzimas específicas para dicha función, gránulos específicos. Componen la primera línea de defensa. Pueden migrar de la sangre al tejido conectivo cuando perciben bacterias. Eosinófilos. Células con núcleo bilobulado, asemejan a anteojos de sol, cuya heterocromatina compacta se halla junto a la envoltura nuclear mientras que la eucromatina ocupa el área central. Sus gránulos se tiñen intensamente con eosina, pudiéndose visualizar al un citoplasma muy eosinófilo. Diámetro similar a neutrófilos. Presentan cuerpo cristaloide. Sus funciones se relacionan con el control de las reacciones alérgicas, la inmunidad frente a parásitos helmintos, gusanos, y la inflamación crónica. Sus gránulos específicos presentan proteínas relacionadas con las alergias, IgE, histaminasa, y con aquellas que generan toxicidad a los parásitos helmintos. Basófilos. Son las células más escasas del frotis. Presenta núcleo lobulado, en forma de J, que en los frotis suele quedar cubierto por los gránulos. Presenta heterocromatina periférica y eucromatina central. Sus grandes gránulos presentan gran afinidad por colorantes básicos, de su basofilia deriva su nombre. Los basófilos están relacionados, desde el punto de vista funcional, con los mastocitos del tejido conjuntivo, pero derivan de una línea celular diferente. Están involucrados en las reacciones alérgicas. Facilitan el proceso inflamatorio mediante la liberación de histamina, determina basofilia, y heparina, vasodilatación, anticoagulante, presenta factores quimiotácticos. Presentan receptores para IgE. Mononuclears/granulocitos, citos H. Carecen de gránulos específicos. Linfocitos. Son los leucocitos más pequeños. 9 m de diámetro. Carecen de gránulos, presenta poco citoplasma. En un frotis de sangre al Mo, los linfocitos presentan coloración intensa, con una leve escotadura en el núcleo esférico. El citoplasma aparece como un reborde azul pálido muy fino alrededor del núcleo. En general, no se ven orgánulos citoplasmáticos salvo por alguno que otro granulo azurofilo fino. Al MET se observa que los componentes citoplasmáticos primarios corresponden a ribosomas libres y pocas mitocondrias. A veces se ven lisosomas pequeños y densos, que corresponden a los gránulos azurófilos vistos en el Mo. Un par de centriolos y un pequeño aparato de Golgi se encuentran en el centro de la célula. Los ribosomas son la causa de la leve basofilia que exhiben los linfocitos en los frotis de sangre teñidos. Sus funciones varían según el tipo de linfocito, siendo estas la regulación del sistema inmune, destrucción de células infectadas por patógenos intracelulares, producción de anticuerpos y destrucción de células infectadas por virus o células tumorales. La mayoría de los linfocitos representan células inmunocompetentes recirculantes,
células que han adquirido la capacidad de reconocer y responder a antígenos y están en tránsito desde un tejido linfático a otro. Tipos de linfocitos. Linfocitos T, se originan en el timo. Citotóxicos. Participan en la inmunidad mediada por células, reaccionan ante un antígeno en particular. Se caracterizan por la presencia en su superficie de proteínas de reconocimiento, receptores del linfocito T, TCR. Expresan en su superficie proteínas marcadoras y se subclasifican en base a la presencia o ausencia de proteínas CD4 y CD8 en linfocitos TCD4+, poseen el marcador CD4 y reconocen antígenos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2, MHC2, y linfocitos CD8+, poseen el marcador CD8 y reconocen antígenos unidos a moléculas de MHCI. Linfocitos B, participan en la producción de anticuerpos circulantes. En la sangre, los linfocitos B maduros expresan IgM e Ig y moléculas de MHC2 en su superficie. Tienen más desarrollado el REG, para la síntesis proteica. Cuando el linfocito B entra en la expansión clonal se convierte en plasmocito, linfocitos B superactivados en producción de anticuerpos, proteínas de exportación. Cuando retorna a una secreción basal de anticuerpos vuelven a denominarse linfocitos. Linfocitos NK, son citotóxicos. Se programan durante su desarrollo para destruir ciertas células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. No reaccionan ante un anticuerpo en particular, sino ante la presencia de cualquier antígeno. Las células NK son más grandes que los linfocitos B y T y poseen un núcleo arriñonado. Los linfocitos T no se pueden distinguir de los linfocitos B en frotis de sangre ni en cortes histológicos. Para ello deben emplearse técnicas inmunocitoquímicas para diferentes tipos de marcadores y receptores en la superficie celular. Los linfocitos NK se pueden identificar en el MO por tamaño, configuración nuclear y la presencia de gránulos citoplasmáticos. Sin embargo, se utiliza la tinción inmunocitoquímica para sus marcadores específicos para así confirmar la identificación microscópica. Monocitos. Son los leucocitos más grandes. 18 a 20 m de diámetro. Presenta núcleo arriñonado, en forma de herradura, el cual posee una escotadura más pronunciada que la del linfocito. A la altura de la escotadura está el centro celular donde se encuentran los centríolos y el aparato de Golgi bien desarrollado. También contienen REL, REG y mitocondrias pequeñas. Presenta un citoesqueleto destinado a la fagocitosis con gran cantidad de lisosomas. Cromatina laxa, gran potencialidad. Nucleolo evidente. No permanece mucho tiempo en sangre, 3 días. Rápidamente pasa a los tejidos diferenciándose en macrófagos tisulares. Conforman el sistema fagocítico maanonuclear que detecta cuerpos extraños, fagocitándolos / digiriéndolos y generando fragmentos proteicos de dichas células para presentárselos a los linfocitos, teniendo entonces la función de célula presentadora de antígeno. Estructura de los eritrocitos. A medida que los eritrocitos circulan a través de los vasos y capilares, se exponen a diversos diámetros y grandes cantidades de fuerza de fricción que hacen que sufran deformaciones rápidas y reversibles. Para hacer frente a esta fuerza, la membrana celular de los eritrocitos tiene una estructura exclusiva de citoesqueleto, que, además de una bicapa lipídica normal, contiene 2 grupos de proteínas, proteínas integrales de la membrana y proteínas periféricas de la membrana, importantes desde el punto de vista funcional. Se destacan la banda 3 y la glucoforina, las cuales se hallan intercaladas verticalmente. A su vez, la espectrina forma lazos longitudinales que vinculan dichas proteínas. Esta particular organización del citoesqueleto contribuye a darle forma al eritrocito y le confiere propiedades de flexibilidad y estabilidad mecánica a la membrana. El citoesqueleto no es estático. Las uniones moleculares a lo largo de la longitud de las moléculas de espectrina se pueden disociar y volver a asociar a medida que el eritrocito sufre una deformación en respuesta a diversos factores físicos y químicos. Por lo tanto, las interacciones entre las proteínas son reguladores clave de la flexibilidad y estabilidad mecánica de la membrana. A diferencia del resto de las células, el citoesqueleto del eritrocito se ubica exclusivamente en el espacio submembrana / sobre la membrana. No presenta filamentos atravesando su citoplasma. Presenta filamentos de actina. Hemoglobina. Proteína que ocupa casi la totalidad del espacio citoplasmático del eritrocito. Se sintetizan en ribosomas libres, ya que no es una proteína asociada a membranas.
eosinófila. La hemoglobina se compone de 4 cadenas polipeptídicas de globina, cada una de las cuales forma un complejo con un grupo gima que contiene hierro. Durante la oxigenación, cada uno de los 4 grupos gima que contienen hierro pueden unir una molécula de O2 de manera reversible. Durante los periodos gestacionales y posnatales, la síntesis de las cadenas polipeptídicas de hemoglobina varía, dando diferentes tipos de hemoglobina. Hemoglobina HbA1, que tiene gran prevalencia en los adultos, representa alrededor del 96% de la hemoglobina total. Hemoglobina HbA2, que constituye del 1,5-3% de la hemoglobina total en los adultos. Hemoglobina HbF, que comprende menos del 1% de la hemoglobina en los adultos. Es la forma principal de hemoglobina en el feto. Posee mayor afinidad por el O2. HbA1c, subtipo de hemoglobina A1 que reacciona fácilmente con la glucosa formando lo que se conoce como hemoglobina glicosilada, que es un muy buen indicador de los valores promedio de la glucemia en los últimos 3 meses, que es la vida media del eritrocito y, por lo tanto, de la hemoglobina. Se utiliza como indicador del control glucémico en pacientes con diabetes y su valor debe ser y el TIA 7% para considerar que el paciente tiene buen control metabólico. Hematocrito. Es el volumen porcentual que ocupan los eritrocitos en sangre separados del plasma y leucocitos. Porcentaje de la sangre que se encuentra ocupado por eritrocitos. Se punza un dedo. Se coloca la sangre en un tubo capilar de vidrio de pequeño diámetro. La sangre en el tubo se centrifuga a alta velocidad. Al finalizar el mismo se observa una davichan de la sangre en 3 partes, 1 hematocrito, basal, 2 leucocrito, medial, 3 plasma, apical. Valor normal, H, 42-49%, M, 38-43%. Grupos sanguíneos. La glucoforina presente en el citoesqueleto de los eritrocitos presenta residuos glucosilados, glucoproteínas y glucolípidos. La disposición de dichos residuos da origen a los antígenos A, B y 0, que determinan los 4 grupos sanguíneos A, B, AB y 0. X grupo 0, glucosa y galactosa y N-acetilglucosamina y, galactosa y fucosa. X grupo A, glucosa y galactosa y N-acetilglucosamina y, galactosa y fucosa, y N-acetilgalactosamina. X grupo B, glucosa y galactosa y N-acetilglucosamina y, galactosa y fucosa, y galactosa. El RH se identifica por la presencia, RHI, o ausencia, RH, de una proteína en la cara externa de la membrana. Recuento leucocitario. Recuento total, 4.000-10.000/M3. Fórmula leucocitaria relativa, por ciento, y absoluta. Neutrófilos, 45-65%, 1800 a 6500, si aumenta el porciento indica infección bacteriana. Eosinófilos, 1,5-5%, 60 a 500, si aumenta el porciento indica infección parasitaria. Basófilos, 0,51%, 20 a 100. Linfocitos, 15-35%, 600 a 3500, si aumenta el porciento indica infección viral. Monocitos, 5-8%, 200 a 800. Y, NELI-MEBA. Médula ósea y hemopoiesis/hematopoiesis. Médula ósea. Se encuentra en el interior de los huesos, distribuida en la porción esponjosa de los mismos. Está compuesta por sinusoides. Se puede diferenciar en médula ósea roja, activa. Produce células sanguíneas. Dentro de la misma se pueden encontrar nidos rojos, producen eritrocitos/glóbulos rojos y plaquetas. Nidos blancos, producen leucocitos/glóbulos blancos. Médula ósea amarilla, inactiva. Reemplazada por adipocitos. En caso de hemorragia grave puede reactivarse ya que retiene su potencialidad hematopoyética. Célula estrella de la médula ósea, célula madre indiferenciada/hematopoyética, núcleo de cromatina densa que ocupa todo el citoplasma. No presenta ninguna particularidad. Al no estar diferenciada puede desarrollar diferentes porciones de su cromatina para originar distintas proteínas y, por ende, distintos tipos celulares. Hemopoiesis/hematopoiesis. Es el proceso de formación de las células de la sangre.
Consiste en un proceso de diferenciación donde a partir de una única célula madre progenitora se originan diferentes familias o líneas celulares. En el adulto tiene lugar fundamentalmente en la médula ósea del fémur, húmero, costillas, esternón, entre otros, mientras que en la vida fetal se produce en el bazo e hígado. A partir de la célula madre hematopoyética, pluripotencial, se originan las precursoras de las diferentes familias, potencialidad limitada ya que solo dan un linaje específico, la célula progenitora mieloide común y la célula progenitora linfoide común. La célula progenitora de megacariocitos comienzan a duplicar múltiples veces su ADN, sin dividir su núcleo y citoplasma, originando los megacariocitos, células con un meganúcleo polilobulado y gran citoplasma eosinófilo. Dicho citoplasma comienza a adentrarse en los sinusoides de la médula ósea, fracturándose y así dando origen a las plaquetas. La célula progenitora de eritrocitos comienza diferenciándose por mitosis en proeritroblasto, células con abundantes ribosomas libres necesarios para la síntesis de las proteínas, HB, que constituirán el producto final de la cadena. Luego se forma el eritroblasto basófilo, en la cual los ribosomas libres se encuentran en el citoplasma otorgándole basofilia. A continuación, se origina el eritroblasto policromatófilo, en donde el citoplasma comienza a adquirir afinidad por la eosina dada que la cantidad de proteínas sintetizadas por los ribosomas comienza a igualarse con la cantidad de estos mismos. Continuando con la cadena emerge el normoblasto el cual presenta pocos ribosomas y un núcleo pequeño y picnótico, la cromatina comienza a condensarse ya que el ARNM que se necesitaba ya fue sintetizado. Estas células se encuentran acompañadas por macrófagos a quienes otorgan su núcleo para fagocitarlo. Esta acción da origen a los reticulocitos, que presentan una pequeña red formada por los pocos ribosomas que aún permanecen sintetizando HB, su porcentaje en circulación periférica se encuentra alrededor del 1%. Si esta aumenta significa que la médula ósea presenta su actividad aumentada, significando la presencia de alguna hemorragia. Señal clínica previa a una anemia ferropénica, hipocrómica y microcítica. Finalmente, en circulación se encuentra el eritrocito. Proeritroblasto IgT eritroblasto basófilo IgT eritroblasto policromatófilo IgT normoblasto IgT reticulocito IgT eritrocito. Todas las células que entran en proceso de diferenciación presentan cromatina laxa y basofilia, sin importar de qué linaje provengan. El linaje rojo, eritrocitos y plaquetas, presenta presencia de ribosomas libres en citoplasma mientras que en los de linaje blanco, leucocitos, abunda el RG. Importancia clínica. Hemograma. Biomarcadores. Sustancia diversas que pueden medirse en la sangre, permitiendo la evaluación de diferentes órganos y sistemas. Metabolitos. Glucosa, bilirrubina, ácido úrico, urea, creatinina, TAG, colesterol. Enzimas. CPK, TGO, TGP, LDH, troponina. Inflamación. Proteinograma, proteína C reactiva. Anticuerpos. Contra infecciones específicas, autoanticuerpos. Hormonas. ACTH, FSH, TSH, T4, LH, cortisol, prolactina, insulina. Anemias carenciales. Anemia ferropénica, déficit de hierro. Afecta exclusivamente a la serie roja. Se caracteriza por eritrocitos pequeños, microcitosis, y poco teñidos, hipocromía. Anemia megaloblástica, déficit de AC. Fólico o vía B12. Afecta las tres series. Los eritrocitos son muy grandes. Y se tiñen normalmente. Las plaquetas pueden estar disminuidas y ser grandes. El recuento de leucocitos está disminuido, leucopenia. Los neutrófilos pueden tener núcleos hipersegmentados, más de 5 lóbulos. La anemia de B12 produce manifestaciones neurológicas, desmielinización de los cordones posteriores de la médula. Reticulocitos. Se pueden observar tiñendo el frotis con colorantes básicos como el azul de metileno o violeta de cresilo. Son muy buen indicador de eritropoyesis, último paso antes de la maduración del eritrocito. En pacientes con anemia, cuando se inicia el tratamiento aumentan los reticulocitos. Esta respuesta reticulocitaria puede observarse a los 7 días de iniciado el tratamiento y es un muy buen indicador precoz de respuesta al mismo. Medicina transfusional. Para la transfusión se utilizan los hemoderivados concentrados de glóbulos rojos,
para transfundir anemias severas donde corren riesgos otros órganos. Concentrados de plaquetas, cuando las plaquetas están muy bajas y el paciente corre riesgo de sufrir sangrados. Concentrados de plasma, en pacientes que han perdido mucha sangre y líquido. El plasma es rico en factores de la coagulación, fibrinógeno. Sistema linfático. Conjunto de células, órganos y tejidos con función inmunológica. Vigilan las superficies corporales y los compartimentos internos con fluidos, y reaccionan frente a la presencia de sustancias potencialmente nocivas. Sus células propias son los linfocitos, células efectoras de la respuesta del sistema inmunitario a sustancias nocivas. También hay presencia de macrófagos, células dendríticas, células reticulares y células epitelioreticulares. Este sistema incluye el tejido linfático difuso, los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea y el timo. Los vasos linfáticos comunican parte del sistema linfático con el sistema vascular sanguíneo. Recogen el líquido extravasado de la sangre, lo filtran y lo reintroducen a la circulación.